en mirar a la deuda pública. Recordemos, ha vuelto a repuntar en mayo y marca el nuevo récord de esos 1,40 billones de euros. Un dato que invita a empezar en el momento en que España tendrá que afrontar el momento de pagar, de afrontar esa deuda que nunca es gratis. Y en este contexto hay muchas voces que advierten ya, lo hemos dicho, que hay que preparar el camino sin dejar de apoyar a la recuperación económica. Y para hablar de esto nos acompaña Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada y director de GEN, Universidad de Vigo. Santiago, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Me faltaba en esa presentación también señalar que es autor de parte de esos artículos, ¿no?, de cuadernos de información económica que publicaba Funcas esta semana. Y en esos cuadernos precisamente se hacía ese llamamiento a la necesidad, ¿no?, de implementar un plan de consolidación antes de que el Banco Central Europeo comience a retirar las ayudas. Sí, es verdad, estamos en un momento extraordinario. Es cierto que es lógico que la deuda haya aumentado mucho, que el gasto se haya disparado, los ingresos se han desplomado, y esto pues ha generado un desequilibrio muy importante, un exceso muy importante en estos momentos. España es el país de la Unión Europea con un mayor déficit en el año 2020, pero también es uno de los países, o el país en la Unión Europea, que más ha caído en términos de PIB. Por tanto, es lógico lo que estamos viendo, esta acumulación de deuda puntual, transitoria. Pero, claro, tenemos que mirar hacia el futuro. En estos momentos, este exceso en necesidad de endeudamiento nos está generando un problema, porque los tipos de interés están bajísimos gracias a la política de compra de deuda del Banco Central Europeo. Podemos asumir déficits muy elevados porque las reglas fiscales están en suspenso, pero este escenario va a cambiar. El Banco Central Europeo, a partir del año 2022, fijará su estrategia de salida. En el año 2023 tendremos las reglas fiscales reactivadas, y por tanto tenemos que aprovechar lo que nos queda del 21 y el 22 para definir en detalle cómo vamos a salir de esta situación, es decir, cómo vamos a reequilibrarnos de nuevo, y probablemente ya en el año 22 comenzar a adoptar algunas medidas, ¿no? Aunque sobre todo lo importante es tener clara la hoja de ruta. Sabemos que es un proceso que va a tardar años, porque la dimensión del desequilibrio es muy grande. Esto es como cuando pues uno ha engordado 40 kilos, bueno, pues 40 kilos no los pierdes en un mes. Pero claro, pues tienes que diseñar cuál es tu estrategia a lo largo del próximo año, cuántos kilos por mes, a qué ritmo, y en algún momento empezar. Bueno, pues yo creo que esta es la situación en la que nos encontramos. Hay voces que parecen críticas cuando se plantea la necesidad de poner un plan de consolidación fiscal, como si fuera poner un freno a las ayudas ahora a la recuperación. ¿Qué problemas, qué reto enfrenta España y en qué situación se encontraría si realmente no tiene ya, qué riesgos supondría no tener preparado ese camino cuando llegue el momento en el que, ojo, haya subida de tipos, se acaben las ayudas y entonces tenemos que volver a esperar hombres de negro? Bueno, ya sabemos lo que nos puede pasar, lo que nos pasó hace 10 años, ¿no? Cuando los mercados financieros deciden que tu situación no es sostenible, que no tienes capacidad de evolución, cuando las autoridades comunitarias consideran que no haces tus deberes, que no cumples tus deberes como socio de la Unión, y por tanto pues acabas siendo víctima de tensiones financieras, prima de riesgo que se dispara, necesidad de acogerse a programas de rescate y por tanto pérdida de autonomía política y obligatoriedad de recortes. Es decir, antes de perder nuestra libertad y el dominio de nosotros mismos, es mucho mejor plantear una estrategia para que nosotros con nuestras propias decisiones pues volvamos al camino del equilibrio, ¿no? Porque si no nos lo van a imponer desde fuera. En estos momentos la deuda pública no es un problema, el coste está en mínimos históricos, estamos emitiendo pues a cero, a tipos negativos parte de la deuda, y por tanto pues está claro que no es un problema, pero esto basta con que no compre la deuda del Banco Central Europeo, basta que
los mercados financieros empiecen a exigir diferenciales, spreads, primas de riesgo sobre los títulos de deuda para que tu coste de deuda pase a ser pues, el 5, el 6, el 8. Claro, con una deuda que está por encima del 100% del PIB, un 5% de coste medio de la deuda, pues son 5 puntos del PIB. Es verdad que tenemos en estos momentos una composición de la cartera de deuda pública bastante buena, con un periodo de maduración amplio, de tal manera que no se traduciría de forma automática esas presiones en los mercados financieros al coste medio de la deuda, pero sería un proceso como el que vivimos hace 10 años, con la diferencia de que ahora nuestra deuda todavía está más alta que entonces. Es verdad que este incremento de la deuda se está produciendo en muchos otros países, Australia, Estados Unidos, incluso Canadá. En general, los países anglosajones han tirado más de déficit público para compensar los efectos de la pandemia, pero dentro de la Unión Europea y en particular la zona euro, nosotros somos líderes en esto. Por tanto, tenemos realmente dos opciones. O lo hacemos nosotros mismos o nos obligan a hacerlo. Y yo creo que es mucho mejor, visto lo visto hace 10 años, hacerlo nosotros mismos. Obviamente no hay que aplicar medidas de consolidación fiscal hoy. Hoy estamos todavía en una fase en la que no podemos preocuparnos por recortar el déficit público en el año 2021. Pero sí es algo en lo que tenemos que estar plenamente embarcados el 23 y el 22 como año de transición. Aprovechemos este momento de calma, para cuando lleguen las amenazas de tempestad realmente tener nuestro barco bien preparado. Pues a ver si cala ese mensaje y nos preparamos, que el futuro será más fácil así. Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada y director de GEN de la Universidad de Vigo, un placer tenerle esta mañana con nosotros. Me fue el tiempo, no puedo dedicarle más tiempo. Me encantaría. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros.